Buenas tardes, gracias por acudir a esta jornada y esta mesa de expertos en el día de hoy. Es un placer para el Clúster de Ingeniería y Consultoría de Canarias, INCOLAB, poder organizar esta segunda mesa sectorial de este año, en la que vamos a hablar de compra pública innovadora aplicada a la internacionalización, y vamos a hablar de sistemas dinámicos de decisiones, vamos a hablar de sandbox, vamos a hablar de cómo montar consorcios, vamos a hablar de la experiencia que estamos teniendo en la Asociación de Ingeniería y Consultoría desarrollando este tipo de proyectos, y vamos a hablar de muchas cosas interesantes, pero sobre todo muchas cosas innovadoras que hasta ahora no se han llevado a cabo. Indicarles y recordarles que ya tienen disponible en la página web del clúster el informe sobre contrataciones directas que presentamos la semana anterior. Indicarles que ya tienen disponible el portal Rexim para recursos unificados a la internacionalización. Recordarles también que además tienen nuestro catálogo de soluciones inteligentes para implantar soluciones de territorios inteligentes y destinos turísticos inteligentes, y que además, y lo explicará nuestro vicepresidente Octavio Medero, el resto de tareas y trabajos que venimos haciendo para dinamizar la gestión de proyectos e impulsar iniciativas en el clúster. Hoy los protagonistas son los compañeros que nos están acompañando de aquí de Silo Innovación, que es una empresa especializada en el sector público, que trabajan con todos aquellos modelos que han sido innovadores y que son novedosos en el ámbito de la contratación con el sector público. Serán tanto Luis Nogales como Adrián Balfagón y Melanie Sosa quienes nos cuenten un poco estos modelos innovadores y me atrevo a decir disruptivos, porque se han aplicado muy poco y por tanto parece como algo absolutamente novedoso que vamos a poder aplicar. Les invito, tanto a las personas que nos acompañan hoy desde Colombia, Perú, Ecuador y en el resto de islas en modalidad híbrida, que puedan participar realizando preguntas en el chat que iremos tratando de responder paulatinamente, y a las personas que por supuesto están también hoy aquí en la sala acompañándonos a participar. Es una mesa de trabajo conjunta. Creo que tenemos una oportunidad maravillosa de poder acceder a una de las entidades con mayor volumen de experiencia, y hay pocas en España en esta materia. Y sin mayor dilación, quiero darle el paso a Melanie Sosa e invitarles desde ya a participar en la próxima mesa de expertos, en la que profundizaremos en el modelo de territorios inteligentes, que es un modelo propio del Cluster INCOLAB, que está registrado, que genera un efecto tractor para acompañar a todas las empresas miembros y las que se puedan sumar a hacer negocios dentro y fuera de España, dentro y fuera de Canarias. Y gracias una vez más por asistir. Hoy creo que los protagonistas son otros. Por tanto, cedo la palabra a Melanie. Gracias. Muchas gracias, Alexi. Por supuesto, a INCOLAB, a Proesca y a la COE. ¿Ahora? No sé. ¿Ahora? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, como decía, muchas gracias, Alexis, a INCOLAB, Proesca y también a la COE por esta invitación. La verdad que es todo un honor para mí poder venir y participar en estas mesas y en este debate de la mano de Silo, una consultora experta en innovación y referente tanto a nivel nacional como internacional, con una experiencia ya dilatada de más de 11 años. No me extiendo mucho porque quiero darle paso a mis dos compañeros, Luis Nogueras, director del área legal de Silo. Él nos explicará las herramientas jurídicas que tenemos para poder internacionalizar a nuestras empresas a través de la compra pública de innovación. También les explicará nuevas herramientas que son novedosas, además de la compra pública de innovación y sus tipologías como Sandbox, Living Lab, Testbed y demás. Daremos unos pequeños tips y continuaremos con Adrián Balfagón, director del sector público de Silo, responsable también de oficinas técnicas en muchas comunidades a lo largo de todo el territorio peninsular y en Canarias.
y él nos explicará pues esa experiencia, ¿no? Con la compra pública de innovación y las empresas, ¿no? Como la compra pública, la herramienta perfecta para la internacionalización de ella. Sin más, le doy paso a mi compañero Luis Noguera. Muchas gracias, Melanie. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto los que están aquí en presencial como los que nos están siguiendo online. Yo voy a tratar de explicarles de alguna manera lo más aterrizadamente posible aquellos instrumentos jurídicos que tiene la administración pública para fomentar la colaboración público-privada, y es donde yo entiendo que mejor o es el escenario más óptimo para que las empresas puedan entrar a trabajar en proyectos de innovación, que rompamos un poco las normas habituales y el corsé de la liturgia administrativa, como nos gusta decir a los administrativistas, ¿no? Y a partir de aquí, por supuesto, no duden en interrumpir. La experiencia que tenemos en Silo y la que lideramos desde el área a la cual pertenecemos Melanie y yo, tiene el doble sentido tanto de asesorar al sector público en instrumentalizar estas nuevas figuras de colaboración público-privada, entre las que indudablemente la compra pública de innovación es una de las principales. También el conocimiento de ese instrumento nos permite ayudar a las empresas a acercarse a esos modelos que yo creo tan interesantes y, vamos, personalmente creo que son vías muy importantes para poder tanto trabajar proyectos de innovación de todas y cada una de las empresas, así como internacionalizarse y extenderse en mercados extranjeros que, a fin de cuentas, utilizan proyectos o figuras muy similares, cada uno en su región, jugando con la ventaja de que las colaboraciones de público-privadas bueno, perdón, algunas de las colaboraciones público-privadas todavía no tienen una regulación específica prácticamente en ninguna parte del mundo y se están empezando a desarrollar. Y es el momento idóneo para conocer esos instrumentos y poder acceder a ellos a través de las diferentes convocatorias que se van lanzando. No sé si los que están online pueden ver la presentación. Ahí. Por seguirla ahí, eso es. El mando está ahí, ¿no? Estas son las cosas del directo, disculpen. Ahí. Vamos a empezar con unos antecedentes para hablar de colaboración público-privada. He querido reflejar el panorama español, pero el panorama español de la compra pública de innovación no está establecido hasta la modificación de la Ley 14/2011 de la ciencia, la tecnología y la innovación, que se produjo hace escaso un año y poquito. Fue en julio del año pasado cuando se aprueba por primera vez una modificación parcial de la ley y se introduce este artículo tan sexy, que es el artículo 36 sexis de compra pública de innovación, y define por primera vez en España de manera real y aterrizada en una norma de rango legal qué es una compra pública de innovación. Este concepto que tienen aquí ustedes les aplica tanto a España como a prácticamente toda la Unión Europea, al Sudamérica sin ningún tipo de duda, e incluso en otras zonas algo más alejadas, que bueno, hoy no será mucho el objeto de la charla, pero que les aplica igualmente, porque esto está sacado de la experiencia, es decir, no ha llegado hasta la ley, como saben, la ley va por detrás, no ha llegado hasta la ley hasta este año pasado, pero la definición es perfectamente válida en todos los territorios. Por lo que podemos definir como tres aspectos principales, ¿no? El objeto de adquisición de bienes y servicios innovadores que no existan actualmente en el mercado como producto o servicio final, o la investigación de soluciones futuras y necesidades públicas. Es una definición bastante clara. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Pues lo aterrizamos a través de procedimientos de compra pública de innovación a través de las administraciones públicas, organismos y entidades del sector público que determinan las concretas necesidades del servicio público no satisfechos en el mercado. Como ven, en el caso español y como se ha reflejado en la ley, de lo que se trata principalmente es de que el sector público sea el primer comprador de esa innovación, ¿vale? Es una de las primeras diríamos, de las primeras lecciones que extraemos de la redacción del artículo. Yo la quiero remarcar mucho porque creo que para las empresas es muy necesario tener el primer comprador garantizado, ¿no? Para que todos aquellos productos o servicios que sean innovadores. Y luego, lógicamente, pues como no puede ser de otra manera, en el derecho administrativo las licitaciones se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público. Y ahora les explicaré un poquito más adelante qué tipo de procedimientos tenemos, más allá de los instrumentos novedosos.
Ahí. Como ven, estos serían los objetivos estratégicos que tiene la colaboración público-privada y la compra pública de innovación especialmente, y es el desarrollo de un tejido empresarial, está fomentado a ello, es la atracción de una inversión y grandes empresas, así como pymes y micropymes, el cambio de la cultura en el sector público, la adquisición de bienes y servicios innovadores y la innovación en el servicio público. Es decir, como les vamos a pasar las diapositivas, no voy a leer mucho más, pero bueno, es la quíntuple hélice que hablamos de los objetivos estratégicos que tiene las colaboraciones público-privadas, especialmente la compra pública de innovación. Como pueden ver, tiene un impacto muy claro o una visión muy clara a fomentar ese ecosistema innovador para que se desarrolle al albur de todos los procedimientos de compra pública de innovación y a la vez el poder prestar servicios públicos novedosos beneficiarios para el ciudadano. Ahí he pasado. Como les decía anteriormente, se tiene que aplicar la ley de contratos del sector público para poder hacer compra pública de innovación, porque así viene establecido en la ley, y este es el caso español. También aplica a toda la Unión Europea. Es verdad que en Sudamérica, en función de las diferentes normas de compra pública, son procedimientos más o menos similares. No serían estos exactamente, pero son más o menos similares, y tenemos 3 procedimientos principalmente. El primero de todos es la compra pública precomercial. No me voy a detener mucho en ellos porque entiendo que no es el objeto el que ustedes conozcan los procedimientos en sí, sino lo interesante es poder acudir a ellos, ¿no? Y las peculiaridades desde el punto de vista de la empresa. Y es que la compra pública precomercial, el objetivo principal es adquirir bienes o servicios que están en desarrollos innovadores muy tempranos. La terminología TRL, no sé si les es muy familiar, pero es un poco el grado de desarrollo de cada uno de los productos o servicios innovadores que tienen, desde lo que es un germen, por decirlo, una idea pintada en una servilleta, al producto o servicio ya en mercado. Pues en compra pública precomercial estaríamos hablando de TRLs entre el 3, 4 aproximadamente. ¿Vale? Ya tenemos una prueba de piloto, ya tenemos una prueba de concepto en laboratorio y podríamos ir más allá. ¿Cuál es el objetivo de la compra pública precomercial? Pues que la administración pública es el socio perfecto para acudir a desarrollar esa tecnología o esa innovación y llevarla a mercado, siendo el primer comprador. La segunda que tenemos establecida es la compra pública de tecnología innovadora. Estamos hablando de procedimientos de servicios o suministros en un TRL aproximadamente en torno al 6. Ya estamos muy cerca de mercado. Mercado son TRL 9. Y lo único que hacemos es licitaciones al uso en las que la administración pública, modificando el objeto del contrato, modificando las solvencias técnicas, modificando los criterios de adjudicación y modificando las tareas para desarrollar, incentiva desde la demanda esa innovación en el sector privado. Pues nuestra recomendación es que acudan a todas y cada una de las consultas preliminares de mercado que llevan un procedimiento anterior que luego mi compañero Adrián les explicará con mayor detalle. ¿Vale? Y luego el último procedimiento, que es el único que realmente está establecido y pintado como tal en la Ley de Contrato del Sector Público Español, es la Asociación para la Innovación, que sería un mix entre los 2 procedimientos que hemos estado describiendo anteriormente. Todos estos procedimientos, no me detengo mucho en ellos porque creo que es necesario que tengan la oportunidad de experimentarlos. Adrián les comentará un poco más cómo poder acceder a ellos, pero cuando vean CPP, CPTI, AI, acudan a esos procedimientos porque llevan un componente innovador y siempre tendrán esa capacidad de poder desarrollar y presentar sus propuestas. Asimismo, como estamos hablando de figuras alternativas o de colaboración público-privada, no queríamos pasar sin hablar de 2 aspectos concretos que ya recoge la Ley de Contrato del Sector Público, que son los mecanismos de la racionalización de la contratación pública, acuerdos marcos, sistemas dinámicos y centrales de contratación, que es un tema en los cuales para las empresas es muy interesante poder hacer este tipo de licitaciones, que si bien no necesariamente impulsan innovación, que sí pueden, de hecho en Siglo nos vanagloriamos de poder haber acompañado a 2 administraciones a lanzar sistemas de racionalización para la innovación,
únicos en España hasta el momento, también les animaría a poder participar en ellos. Son paraguas jurídicos para que una vez se accede a ese acuerdo marco o a ese sistema dinámico de adquisición, a partir de ahí desaparece el procedimiento de licitación como tal en la mayoría de los casos y podemos ir directamente a pedidos, para que nos entendamos, en el sector privado y no de cara al sector público. Y luego utilizo aquí un poco este impasse para hablar de los nuevos instrumentos de colaboración público-privada, porque no tienen una regulación jurídica en España, hay algunas regulaciones en Sudamérica, no en todos los países, sobre los llamados sandbox, testbed o living labs, que son ahora un poco las palabras de moda que tiene la administración para realizar innovación. Y no son más que entornos de colaboración y de innovación entre el sector público y el sector privado. Lo más parecido a una regulación europea que tenemos sobre esto es una guía que publicó hace escasamente mes y medio la Comisión Europea sobre la definición de cada uno de estos instrumentos. También destacar que a nivel español, sandbox regulatorios como tal, tenemos dos, que ya conocerán: el financiero, de hace mucho tiempo, es una ley como tal, un real decreto que surgió hace ya bastantes años en el ámbito del fintech, pero cada vez estamos colaborando con la administración pública para sacar nuevos sandbox, instrumentos regulatorios. ¿Qué son los sandbox, los living lab y los testbeds? Son espacios controlados donde se puede llegar hasta flexibilizar la normativa de cada una de las regiones siempre y cuando se tenga competencia para ello, y poder en ese entorno controlado hacer pruebas de los nuevos servicios de innovación, de los nuevos productos de innovación, sabiendo que al flexibilizar las normas estamos en un entorno controlado, pero a la vez en un entorno que no podríamos ser real, porque estamos flexibilizando la norma, ¿no? Como bien dice la definición. Ese sería el estadio máximo, que sería el sandbox. A partir de ahí podemos ir a un testbed o podemos ir a un living lab, que no es más que pruebas en entornos reales, que eso ya a nivel tecnológico todas las empresas lo conocen, y el living lab, que serían laboratorios de experimentación, ¿vale? Serían en entornos también controlados, pero en fase laboratorio, sin ir en entorno real posteriormente. Y a partir de aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna cuestión. Yo más o menos les he puesto los antecedentes, lo que es el marco jurídico de todo esto, y el que realmente sabe de esto es mi compañero Adrián, que es el director del sector público de Silo, experto en compra pública de innovación, y que ahora les irá explicando detalladamente cómo ir avanzando y cómo ir accediendo a estos instrumentos que lanza la administración pública. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, gracias Luis, gracias vicepresidente, gracias Alexis. Luis nos ha contado ya la parte, nos ha puesto en antecedentes, la parte más jurídica, de dónde surgen estos instrumentos. Y yo, si fuera como empresa, si estuviera en vuestra posición, me preguntaría, oye, ¿y qué es esto de la compra pública de innovación? Pues la primera respuesta que se me viene a la cabeza es una oportunidad para impulsar el I+D de las empresas a través de la administración pública. Es un instrumento que surge allá, en estos términos a lo mejor en años más recientes, hace 12, 13 años aproximadamente, pero lo que es el contenido empezó a desarrollarse en el mundo militar, aeroespacial, con las misiones de la NASA, en el que había una serie de retos, los trajes espaciales, el navegador que nos iba a llevar a la Luna. Eran retos que la administración pues, no tenía una resolución con un componente ya comercial, sino que tenía que desarrollarlos ad hoc para producir ese viaje a la Luna. Por tanto, lo que hizo es colaborar con el mercado. Abrió una serie de retos y dijo: centros tecnológicos, empresas, pymes, startups, que tengáis conocimiento en estos componentes de mi reto, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a compraros. Que es un poco también, rompe un poco los esquemas con respecto a una subvención. A diferencia de una subvención, aquí en compra pública de innovación os están comprando el prototipo innovador, la solución innovadora. Pues en el caso de la NASA, cuando las misiones Apolo, las misiones espaciales, el objetivo era ese: impulsar el desarrollo empresarial, impulsar la innovación
y que consiguiéramos un hito que sería el poner el pie en la luna y traer de vuelta a los astronautas sanos y a salvo. En este sentido también la compra pública de innovación viene un poco a romper esta paradoja que veis en la diapositiva. Por una parte, la empresa, como empresarios, nos podemos preguntar, oye, si hubiera una demanda clara, si me van a comprar este producto innovador, pues claramente yo como empresa invertiría, cogería, contrataría personal y haríamos los productos innovadores en ese sentido. Esa es la posición de la empresa, pero hay cierta incertidumbre, no sé si me lo van a comprar, ¿vale? Y por otro lado tenemos a la administración pública que nos dice, oye, si hubiera alternativas disponibles, adecuadas y económicas para los retos que quiero resolver, pues claramente los compraría. Por tanto, la compra pública de innovación, el instrumento, como ha comentado Luis, un instrumento de colaboración público-privado, viene a romper esta paradoja y a acercar la postura de la empresa con la administración. En ese sentido también, por un lado, gracias a la CPI, pues como empresas podemos dar salida a nuestra innovación. Para las administraciones resuelven sus retos no resueltos con soluciones de mercado. Y también me podéis preguntar, ¿y por qué saca CPIs la administración pública? Pues oye, también mejora sus servicios públicos, como ha comentado Luis, pues si hago una innovación y tiene un efecto, un impacto en la ciudadanía, pues ya tiene un retorno. También para impulsar la internacionalización de las empresas. Si la administración actúa como comprador piloto, yo empiezo a desarrollar administración y un desarrollo innovador con una empresa o una serie de empresas, pues estoy comprando una primera referencia. Y esa referencia para vosotros los empresarios es muy relevante para luego dar el salto a otros mercados, ya sean nacionales o internacionales, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya tenemos clara más o menos el concepto de lo que es la compra pública de innovación, a nivel jurídico ya hay bastante información. Aquí tenéis una diapositiva que a lo largo de estos 10, 12, 13 años aproximadamente a nivel europeo y a nivel nacional, pues se han publicado diferentes guías, normativas. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha desarrollado y ha publicado diferentes guías en compra pública de innovación. A nivel de Comisión Europea también hay una guía de compra pública de innovación. El propio Ministerio de Ciencia e Innovación, el actual de Ciencia e Innovación, pues tiene publicadas unas guías de compra pública de innovación y, por tanto, también la Ley de Contratos, como nos ha comentado Luis, viene reflejado uno de los instrumentos que es la Asociación para la Innovación. Por tanto, a nivel jurídico, las administraciones ya tienen la suficiente información para impulsar este instrumento, ¿vale? Y esto se acompaña también, tenemos la parte resuelta de dimensión jurídica, tenemos también que multitud de agentes, agencias de desarrollo, entidades, precisamente la propia COE, Proesca, Incolab, están presentes en el impulso de esta herramienta, hacen estos foros, hay una vocación de impulsar capacitaciones, formaciones, talleres de compra pública de innovación. Aquí os muestro un foro que se va a realizar en el próximo mes de noviembre, que es internacional de compra pública de innovación, y esto es ya recurrente, es decir, no hacemos más CPI porque no queremos, tanto desde el lado de las administraciones como del lado de las empresas. Es decir, tenemos ya bastante información, guías, hacemos jornadas, talleres. Yo os animo a que en algún momento tenemos que empezar a dar el salto. Ya la contratación ordinaria es habitual seguramente en nuestras empresas y vamos a ir un paso más allá y empezar a participar en estos procesos de compra pública de innovación. No solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Actualmente en sí lo controlamos y lo monitorizamos bastante bien hasta la fecha. Es todas las iniciativas que hay en CPI. A nivel europeo puede haber más de 20 iniciativas de compra pública de innovación abiertas en diferentes ámbitos, en ámbito del agua, del medio ambiente, de energía, de digitalización, de turismo. Son sectores muy relevantes y estratégicos a la hora de impulsar estos instrumentos de compra pública de innovación. La mayoría de ellos, pues, impulsados a través del programa Horizonte
Europa. Pero a nivel nacional, esta es una diapositiva también que antes de pasar a la financiera me gustaría mostraros. Este es el mapa de proyectos a nivel nacional que tenemos de compra pública de innovación. No es exhaustivo, pero hay más de 100 iniciativas, cada una en diferentes fases del proceso de compra pública de innovación. Por tanto, en 2018 podía haber más, o 2017 podía haber iniciativas puntuales, pero ya empieza a haber grandes estrategias a nivel nacional, regional, en compra pública de innovación que nosotros que estamos en muchas de ellas apoyando a la administración, vemos que falta empresas en los procedimientos. Y puede ser un factor relevante es el desconocimiento del instrumento. Por tanto, este tipo de talleres, sesiones es muy relevante para también quitarnos prejuicios y decir, oye, la CPI es para nosotros, alguna pyme, startup que pueda estar por aquí. Pues efectivamente, la CPI precisamente trata de resolver una necesidad que tiene la administración, ya pueda ser de una gran empresa, una pyme. Precisamente hace unas semanas acabamos de cerrar una licitación de CPI en el que se han presentado 5 consorcios en el que estaban grandes empresas con pymes, es decir, la colaboración en estos procedimientos también es muy relevante. Entonces, bueno, pues también tenerlo en cuenta que no se trata la CPI de las grandes empresas, que sí, pero también de todos somos relevantes en estos procesos. Por tanto, el mapa de proyectos de CPI a nivel nacional se ha multiplicado en los últimos años por 3 y consideramos que va a seguir en esta línea. ¿Por qué? Por lo siguiente que os llevo en esta diapositiva, que hay programas, empieza a haber también programas específicos de financiación para administraciones para que impulsen procesos de compra pública de innovación. Precisamente el propio Ministerio de Ciencia e Innovación desde el año 2014 viene trabajando una línea de ayudas de fomento de innovación desde la demanda, que es la línea PID para administraciones, para que desarrollen proyectos de compra pública de innovación y a su vez participen las empresas en estos procesos. También el propio CDTI generó en 2018, creó en 2018 el programa de compra pública precomercial y viene licitando diferentes temas, diferentes sectores. Y aquí quiero ligarlo con una parte que ha comentado Luis de la compra pública precomercial, que son TRLs más bajitos, que está excluido de la ley de contratos. Y aquí, a diferencia de una contratación ordinaria que conocéis, que se licita o que se adjudica a una única empresa, en compra pública precomercial se puede adjudicar a varias empresas una misma necesidad y solución innovadora y que la administración pruebe con las diferentes empresas con las que ha adjudicado. Por tanto, empieza a haber ciertas particularidades, sobre todo con el objetivo de la participación de las empresas en los procedimientos. Por ejemplo, muchas de las compras públicas precomerciales que está lanzando el propio CDTI, pues están estructuradas en diferentes fases. Una primera fase de diseño del prototipo donde adjudica, por ejemplo, a 4 empresas. A las 4 empresas les va a pagar el desarrollo, el diseño de ese prototipo y lo que va a hacer el CDTI a través de este instrumento es hacer una fase tipo Operación Triunfo. Me voy quedando con los mejores y les voy pagando a las empresas. Es decir, si trabajan y hacen lo que han dicho que van a hacer en su oferta, les voy a pagar, aunque luego pues el prototipo de esa empresa o el diseño de esa empresa pues no llegue a siguientes fases, ¿vale? Por tanto, la participación o el interés y el atractivo de esta herramienta para las empresas es tal y se está viendo reflejado que estos procedimientos de CDTI están siendo bastante concurridos. Por tanto, tenemos la dimensión jurídica completa. Tenemos guías, tenemos documentos, tenemos foros, tenemos talleres, tenemos fuentes de financiación que a su vez nos repercute a las empresas, que es financiación para administraciones para que impulsen procedimientos de CPI, pero a su vez van a licitar para que nosotros participemos. Por tanto, estamos en a día de hoy en una mejor posición para que los empresarios podáis participar en este tipo de procedimientos. También
Esto es debido a nuestra experiencia en este instrumento, pues cada año hemos ido preguntando a las empresas, a las administraciones, ¿por qué participar en los procesos de CPI? Y precisamente, pues hablando con las empresas, nos dicen, oye, lo primero, gracias a esta CPI tengo una primera solvencia, un primer cliente de referencia. También gracias a la compra pública de innovación he podido capitalizar una inversión que ya he realizado previamente y que ha salido en la licitación y he podido poner en valor esa inversión previa y he ganado un contrato. También la compra pública de innovación claramente me permite acceder a un espacio demostrador en un entorno real. Por ejemplo, en el ámbito salud es muy recurrente el instrumento de la compra pública de innovación, tratar con datos sanitarios y que la empresa esté trabajando con esos datos, co-creando una solución innovadora con la administración, eso vale mucho. Por tanto, acceder a ese espacio demostrador es muy relevante. También el instrumento nos dicen de compra pública de innovación, las empresas nos dicen, oye, es que es un instrumento que me permite compartir riesgos y beneficios. Oye, si sale bien, ganamos todos. Gana la administración, gano yo porque tengo una solvencia y puedo explotar en el futuro esta solución innovadora en otros mercados, tanto nacional como a nivel internacional. Y de alguna manera lo que nos suelen decir las empresas es, a diferencia de una contratación ordinaria, en un proceso de compra pública e innovación que estamos desarrollando algo que no existe, y esto es muy importante, no estamos ya con una solución de mercado, sino que estamos en un punto en el que estamos desarrollando algo que no existe en el mercado, las empresas nos dicen, es que no estamos solos, es que estamos co-creando, estamos desarrollando una I+D, una innovación con la administración y la administración de alguna manera me va a apoyar a que llegue con la mejor solución al final del proceso, con el mejor prototipo posible. También nos dicen las empresas que me ayuda a vender más, que genero confianza en la administración y mejoro mi reputación en innovación. Gracias a la CPI amplío mi catálogo de servicios porque muchas veces nos dicen las empresas, oye, yo es que esa solución que busca o la necesidad que tiene la administración no la tengo en mi catálogo de servicios, pues oye, gracias a que la administración pública ha lanzado este procedimiento, pues a lo mejor es una línea nueva de trabajo de innovación que puedes trabajar en colaboración con otros partners, con otros socios o de manera individualizada. Y por último, pues también nos han dicho que gracias a innovación he podido dar el salto, gracias a la CPI que he desarrollado con administración a nivel nacional, he podido dar el salto a otros países. Precisamente tenemos una empresa con la que hemos asesorado en el pasado que empezó a trabajar la CPI a nivel nacional y empezó a explorar. De alguna manera le asesoramos, le apoyamos en dar el salto a Europa y está trabajando en un proyecto de Horizonte Europa de una compra pública precomercial y ha sido pues, de las adjudicatarias final pasando todas las fases con un importante presupuesto. Por tanto, muchas veces empecemos por proyectos pequeños, pero con la vocación de ir a grandes proyectos en el futuro, solos o acompañados. También quería dejar constancia también de mi experiencia, que para eso también estamos en esta mesa para contar nuestras experiencias en estos procesos. Lo que veo cada vez más es que los proyectos de compra pública de innovación se ataca de manera muy consorciada. Os decía un ejemplo que habíamos visto 5 ofertas de 5 UTEs con diferentes perfiles de empresas y la verdad es que es muy provechoso y tiene bastantes beneficios para la administración que se presenten grandes consorcios, de alguna manera que representen toda la cadena de valor de un proyecto de innovación, porque es cierto que cuando una administración lanza una CPI, la lanza desde una posición de necesidad y puede ser una necesidad que es muy amplia y como empresas a lo mejor no podemos atacar toda la necesidad, podemos atacar una parte de ella. Por tanto, es muy habitual y no os asuste en ese sentido el buscar aliados, alianzas, utilizar también a los clústeres, utilizar a las asociaciones para que de alguna manera conectar compañeros de viaje en ese sentido porque es muy provechoso y hemos visto que luego tenemos grandes resultados. Y a nivel de empresas, si yo estuviera igualmente en vuestra posición, me preguntaría, oye, ¿por dónde empezar en compra pública de innovación? Pues precisamente por capacitarse, formarse. Cada vez hay más recursos
gratuitos, hay estos talleres, aprovechar estos espacios que se generan para aprender un poquito más de compra pública de innovación. Me encantaría tener un espacio en el que podamos profundizar en cada uno de los parámetros de la CPI, pero igualmente es muy habitual que se celebren este tipo de foros cada vez más. Empezar a entender la demanda, sus retos, las expectativas. Cuando hablamos de demanda, hablamos de administración pública. Muchas veces intentamos ir con nuestro catálogo de servicios a la administración y decir esto es lo que tengo y esto lo necesitas. Pero muchas veces en compra pública e innovación, si queremos entrar en esta dinámica, hay que preguntarles. Primero, ¿qué es lo que te preocupa en tu territorio? ¿Qué es lo que te preocupa en tu consejería? ¿Qué te preocupa en tu ayuntamiento? ¿Tienes alguna problemática? A lo mejor hay alguna multa de la comisión que está haciendo daño a aquella administración y con una solución innovadora podemos generar o desarrollar y resolver esa problemática. Por tanto, yo a mis empresas a las que asesoramos siempre les recomiendo que cuando vayamos a una reunión con una administración empecemos por preguntar qué necesita. ¿Vale? También asistir a encuentros de compra pública de innovación a nivel nacional, europeo, internacional, que cada vez son más habituales. Participar en procesos intermedios. Hay buzones de innovación, tanto a nivel nacional como internacional, que ponen a disposición las consejerías. Por ejemplo, el propio ADIF tiene un buzón de innovación para que las empresas de manera proactiva envíen sus propuestas innovadoras. Hay ciertos gobiernos en Cataluña también que ponen a disposición buzones de innovación. Utilizar esos canales para enviar vuestras propuestas innovadoras. Consultas preliminares al mercado, que es la fase previa a una licitación, es muy importante que participéis. Muchas veces nos preguntan las empresas, ¿pero estos son procesos que se pagan? No, en consulta preliminar al mercado lo que estamos haciendo es ayudando, dando ideas, proponiendo soluciones innovadoras y si damos una solución buena a la administración, luego la licitará y vosotros estaréis en una mejor posición ganando probabilidades de éxito. Que participéis en los procesos de licitación. También es muy importante, a lo mejor la primera no sale, a lo mejor la segunda no sale, pero que empecéis a entender cuáles son los criterios. A lo mejor veis en una licitación que el criterio precio no pesa tanto y pesa más la calidad técnica, la experiencia en procesos de innovación, de investigación. Empecéis a ver cosas distintas y también es bueno que empecéis a hacer este proceso didáctico en compra pública de innovación. Y una vez que ganéis una compra pública de innovación, no es fácil, es un proceso bastante complejo, pero te abre muchísimas puertas a nivel europeo y a nivel internacional esas referencias. Y me quedo con una frase, un resultado de una de las encuestas que desarrolló una administración y que alrededor del 30% de entidades que participan en procesos de compra pública de innovación han iniciado o han incrementado sus ventas internacionales. Esto sale de un estudio que se realizó a empresas que participaban en procesos de compra pública de innovación. Por tanto, es muy relevante la participación y estos foros para, de alguna manera, empezar a romper barreras en este sentido, de empezar a dejar de pensar que esto no es para mí, la compra pública de innovación es para las empresas que tienen esa vocación de innovación, que pueden hacer las cosas diferentes, que tienen capacidad de hacer ese I+D y compartirlo con las administraciones bajo ciertas condiciones y poder darle el salto al exterior. Y sin más, también quería dejar ese espacio para la reflexión, para un poco dejar preguntas abiertas y que nos podáis preguntar acerca del instrumento. Últimos tips para las empresas, paciencia. Procesos de compra pública e innovación son largos. Hay que participar en las consultas, luego de las consultas saldrán licitaciones, ya sabéis cómo los plazos de la administración, los que estéis más acostumbrados a licitaciones, pero al final todo llega. También perseverancia, no te rindas en la primera compra pública de innovación que no tengamos un resultado óptimo. ¿Vale? Lo hemos visto con las empresas que hemos asesorado en nuestro caso,
que hemos ido a la primera, a la segunda, pero a la tercera ya hemos tenido unos resultados más positivos y la perseverancia es muy relevante. Aprovechar todos los espacios que de alguna manera os ponga a disposición la administración. Si hay jornadas de retos, de necesidades, jornadas que realice la administración, aprovecharlos porque ahí ya os van a dar cierta información para decir, oye, pues esta administración tiene esta necesidad, ¿por qué no articularla a través de una compra pública de innovación? Por tanto, el participar en este tipo de espacios es muy relevante. Y por último, la profesionalidad. Cada detalle en un proceso de compra pública de innovación cuenta. Desde el inicio, en una consulta preliminar al mercado, que básicamente es la primera toma de contacto entre empresa y administración, es muy relevante que demos una información pertinente, ¿vale? Y cualquier información en este sentido, no hay información buena y mala, toda es pertinente. Por tanto, trabajar los detalles. Y por mi parte, pues aquí dejamos mi participación. Simplemente, como os vamos a dejar el documento a vuestra disposición, os hemos dejado una serie de referencias donde vais a tener, pues, oye, la guía de procesos de compra pública de innovación, la plataforma TED de la Comisión para Licitaciones, que también hay un apartado de compra pública de innovación, el propio CEDETI publica en el enlace que os vamos a pasar todos los procesos de consulta preliminar al mercado y sus licitaciones bajo el instrumento de la compra pública precomercial y, por supuesto, la plataforma de contratos del sector público. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Nada, en primer lugar, agradecer a la COE por brindarnos estas instalaciones para esta conferencia y también a Proesca porque esta actividad está en el marco del Plan Sectorial de Internacionalización de Incolab. Bueno, decir que nos han mostrado unas oportunidades muy interesantes y que encajan perfectamente con el espíritu del clúster. Aquí nos hemos reunido en torno a esta figura jurídica. Es feo decirlo yo, pero lo mejorcito de la materia gris de Canarias en consultoría, y queremos seguir creciendo en ese sentido, intentar incorporar a gente bueno, que nos dedicamos a vender servicios de alto valor añadido, tanto aquí en Canarias como en Península y a nivel internacional. Y bueno, nuestra política de hacer un instrumento que nos sirva a todos para generar negocios y posicionar también a Canarias en el mapa de la innovación y de la prestación de servicios, como digo, de alto valor añadido. Creo que esto es una línea muy interesante y en este sentido la directiva del clúster está trabajando intensamente en facilitar distintas líneas de trabajo que mejoren nuestro nivel de competitividad y nuestro tamaño de mercado, ¿no? Ahora mismo esta filosofía de integrar a empresas que muchas competimos entre nosotros, también colaboramos mucho entre nosotros y que tenemos un espíritu, como decía Adrián, de consorcio. Estamos aquí porque todos creemos que somos más fuertes si estamos juntos. Creemos que hay mercado para todos, pero queremos ir a mercados cada vez más grandes y a que cada vez nuestros servicios sean mejor valorados. En ese sentido hay distintas estrategias que se están desarrollando dentro del clúster. Una de ellas es trabajar intentando mejorar la ley de contratos. Ya en la jornada anterior hemos hecho un esfuerzo por mostrarle a la administración que dentro de la ley de contratos, en el marco de las adjudicaciones directas, hay experiencias en otros países donde las adjudicaciones directas tienen unos techos mucho más amplios de los que sufrimos aquí en España, que como saben empezamos en el sector de servicios con adjudicaciones directas por 30.000, después bajaron a 18.000 y 15 años más tarde bajaron a 15.000 y cada vez bajan más y bueno, tenemos que ganar dimensión para ir a licitaciones en todos los niveles. Y en segundo lugar, pues explorar todos estos modelos de contratación novedosos donde nos tenemos que posicionar como clúster, como institución en la que confluyen varios niveles de especialización donde podemos presentar iniciativas
Por lo tanto, creo que, que este tipo de jornada es fundamental. Y bueno, a mí me gustaría romper el hielo y hacer una pregunta muy práctica. Yo soy muy práctico. La pregunta es si están preparadas las administraciones para este tipo de iniciativas. Es decir, entendemos que está el marco jurídico montado, hay ciertas experiencias en Europa, hay 100 experiencias en España, pero como sé que me vas a decir que no, nuestra experiencia es ir a las administraciones, generar la necesidad, generarles el procedimiento y después competir en ese procedimiento. Entonces, ¿cuál sería la hoja de ruta, o según la experiencia de ustedes, cuál sería la hoja de ruta que deberíamos trabajar con nuestras administraciones para que entiendan que esto es una línea que está incorporada a la normativa de contratación, que es interesante, que puede solucionar muchos problemas que son irresolubles con la competencia normal de mercado, con las licitaciones? Y bueno, si han tenido alguna experiencia de incorporar esta filosofía en una administración para que genere después la actividad a las empresas que podemos prestar. Totalmente. Si quieres contesto una parte, Luis, si me Todo tuyo. comentas. Yo pongo los ejemplos. Sobre todo por la experiencia, efectivamente. Ahí todavía tenemos un largo recorrido. A nivel europeo, la compra pública de innovación es mucho más cotidiana, seguramente, que todavía lo tenemos a nivel nacional. Pero sí que es cierto que yo, desde mi posición y por mi experiencia, el factor clave aquí para romper el hielo son las empresas. Es decir, hay que generar esa necesidad, hay que buscar esa necesidad, hay que buscar nuevos retos, ¿vale? Que muchas veces, por lo que os comentaba, tenemos nuestro catálogo de servicios, si queremos llevar ese catálogo de servicios a la administración, que está muy bien, pero la compra pública de innovación nos permite también crecer en esas capacidades de innovación. Por tanto, ayudemos también nosotros desde nuestra posición a las administraciones a empujar estos instrumentos. Y precisamente en base a la experiencia, el otro día una administración fuimos con un gran consorcio de empresas en un ámbito en concreto, en el que trabajamos, hicimos un diagnóstico de las empresas y de sus capacidades y empezamos a construir un proyecto de cadena de valor. Y dijimos, este proyecto de cadena de valor resuelve estas necesidades en la administración pública. Y fuimos con ese proyecto a la administración y dijimos, esto a través de un procedimiento de compra pública de innovación lo resuelves. Y además tienes el impacto de que tienes aquí 15 empresas trabajando de diferentes tipologías, grandes, pequeñas, centros tecnológicos, a tu disposición. De alguna manera tenemos que ir hacia ellas y presentarles estas opciones de compra pública de innovación y también cómo rompemos el hielo con ejemplos. Es que a una administración el mejor ejemplo para su intervención, para su departamento jurídico, es decir, oye, estás acostumbrado a este tipo de pliegos, pero el pliego de compra pública de innovación, que parece que estamos hablando de la luna, ya hay muchos ejemplos publicados. Entonces, hay que ayudarles también a la administración, hay que hacer pedagogía. Todos tenemos que remar en ese sentido y ahí en esa línea, en base a nuestra experiencia, pues hemos hecho pedagogía con las empresas, les hemos llevado un proyecto que resolvía unas necesidades y a partir de ahí se ha ido configurando el instrumento para que luego pues, se licite. Luego ese consorcio, clúster, tiene que competir porque estamos en contratación pública, pero de alguna manera ha hecho los deberes previamente y se ha posicionado. Por tanto, pues bueno, pues estamos en una mejor posición. Luis, Efectivamente, yo iría una vuelta de tuerca más. Es decir, no solo las empresas y consorciarse determinadas empresas, sino la presión que pueden hacer las agrupaciones empresariales. Las agrupaciones empresariales, yo pongo otro caso que también es de éxito y lo hemos trabajado nosotros en Silo en otras administraciones y depende un poco de la administración a la que nos vayamos a centrar. Es decir, en el caso concreto de Tenerife no es lo mismo hablar del gobierno de Canarias que el Cabildo de Tenerife, que el Ayuntamiento de Santa Cruz, que un ayuntamiento pequeñito de un municipio que tenga poca población, ¿no? Y por tanto poco presupuesto. También hay que estudiar bien en la administración a la que nos vamos a dirigir. Y desde las agrupaciones empresariales, otra de las formas es prestarse a detectar aquellas necesidades no cubiertas por parte de la administración que no sepan cómo resolver
esas necesidades. Primero levantamos la necesidad con un proyecto de valor, pero también podemos levantarle retos y necesidades. Es decir, automatización de procedimientos es una cosa que ahora mismo ya, pues bueno, daríamos por página pasada, ¿no? Página superada. Pero, ¿por qué no le damos una vuelta de tuerca? ¿Ustedes cuántos son? 3 personas que tienen que gestionar todos estos expedientes, por decirlo algún ejemplo claro, que a lo mejor ya ni siquiera puede ser innovación, pero nosotros siempre le damos una vuelta a la innovación. Podemos ir más lejos, ¿no? ¿Qué necesidad tienes? No, es que nosotros somos 3, tenemos que hacer todo este trabajo. Bueno, pues todo este trabajo, a lo mejor el 70% podríamos buscar una solución que nos permitiera optimizar ese recurso. Levantamos esa necesidad, detectamos esa necesidad. Vemos que en el mercado no hay una solución que nos dé respuesta a ese reto. Lanzamos el reto a través de una consulta preliminar de mercado al sector privado. El sector privado aparece y dice, pues yo tengo esta solución en un TRL3, yo tengo esta solución en un TRL6. Bueno, pues en función del TRL buscamos el procedimiento de los 3 que yo he contado más o menos, por decirlo de alguna manera, y lanzamos una licitación, ya sea precomercial, asociación para la innovación o compra pública de tecnología innovadora. Y a partir de ahí ya las empresas vuelven a tener otra vez cerrando el círculo con sus soluciones para dar respuesta a necesidades no cubiertas del sector público. Yo te quería plantear una pregunta, con permiso, Octavio, es la siguiente. El clúster ha desarrollado un modelo propio de territorios inteligentes con 6 ejes, un eje que es gobernanza, y ahí caben muchas cosas. Un eje que es inteligencia territorial, conectividad y tecnología, que también caben muchas cosas. Tenemos una parte de accesibilidad y movilidad que, bueno, en muchos territorios, especialmente en las islas, genera un problema importantísimo por la limitación del territorio y más con la fragmentación insular. Luego hay una parte que tiene que ver con sostenibilidad, medio ambiente y cambio climático, que ahora mismo preocupa y mucho. Empezamos a tener serios problemas incluso en cómo gestionar los residuos y en cómo desarrollar un poco todo este tipo de cuestiones vinculadas a la economía circular. Hay un quinto eje que habla claramente de innovación y competitividad y ahí entra todo lo que tiene que ver con procesos pues eso, innovadores, disruptivos, de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Y un sexto eje que es totalmente innovador de cómo se están conociendo este tipo de modelos, que habla de bienestar, personas, formación e información. Y dentro del pool de nuestro ecosistema innovador tenemos empresas de diferentes ámbitos, consultoras, proveedores de tecnología, empresas de telecomunicaciones, tenemos desarrolladores de software, tenemos empresas de formación, en fin. ¿Qué pasos tendríamos que dar para decir, queremos coger ese modelo de territorios inteligentes, llevarlo a compra pública innovadora y convertir ese proyecto en un proyecto tractor que arrastre a todas las empresas del clúster? Ahí, vamos, yo lo tendría claro. Adri ha dado la clave. Esto es un proyecto que tiene una cadena de valor tremendísima, además con un impacto brutal en las islas. Permitidme una pequeña cuestión personal. Yo comparto mucha afinidad con los canarios porque soy balear, quiero decir. La insularidad la compartimos, aunque en territorios distintos y a muchos kilómetros de distancia, pero comparto parte del sentimiento de la insularidad y muchas de las necesidades las tenemos también en Baleares y me atañen desde chiquitillo, ¿no? Con lo cual, esa afinidad la tengo. El clúster podría ser digamos, esa entidad aglutinadora de cadena de valor para poder acceder a la administración y ayudarle a buscar esas vías. Porque además podríamos cerrar el círculo, como decía Adrián antes en sus diapositivas, cerramos el círculo si le ayudamos a conseguir financiación para esos modelos de territorio inteligente. Es decir, el proyecto le crearemos todo el valor si somos capaces de ir a la administración pública que entienda ese modelo de territorio inteligente, nos compre la idea en el sentido de figurado, por decirlo de alguna manera, no monetariamente, nos compre la idea, que haga la idea suya, interiorice la idea de territorio inteligente y que sea el propio clúster el que además le ayude a buscar esa financiación para sacar esos procedimientos de compra pública de innovación. Que indudablemente en cualquiera de los 6 ejes hay campo larguísimo para recorrer en temas de innovación, como bien sabes. Sí, en financiación la verdad que ahí el clúster tiene que ser un agente protagonista porque las fuentes de financiación están ahí para ayudar a las administraciones a canalizar los fondos y a generar proyectos de verdadero impacto que generen unos indicadores, una mejora de servicios para la ciudadanía, pero que también para las empresas tengan una repercusión relevante con esa vocación de poder vender más y mejor en el exterior. Comentábamos 2 líneas, una del Ministerio de Ciencia e Innovación y otra de CEDETI.
en el que tienen fondos para la línea específica de compra pública de innovación. Entonces, fondos hay, seguramente proyectos seguro que hay también innovadores de las empresas, por tanto yo creo que ahí el clúster es muy relevante, sobre todo para hacer proyectos de cadena de valor, aglutinar las capacidades de las empresas con esa vocación de mejora de los servicios públicos y también, por otro lado, ayudar a la administración a captar esa financiación y a dar salida a estos proyectos innovadores. ¿Y las CPI generan alguna limitación en derechos de propiedad intelectual por haber sido licitadas en esa línea? Las establecen los propios pliegos. Quiero decir, cada uno de los pliegos es soberano de ese procedimiento, por decirlo de alguna manera. Lo establecen los propios pliegos, pero siempre echa la ley, echa la trampa. Yeah. Quiero decir, se tiene que trabajar, creo yo, en hacer entender a la administración cuando saca esos pliegos que los derechos de propiedad industrial son básicos y fundamentales para todas las empresas que van a acudir a esa compra pública de innovación, que no hay limitación en el sentido de nosotros lo que no queremos es que nos desarrolles un producto y luego no queremos volver a contar contigo, sector público. No, nosotros, si eres nuestro primer comprador, nosotros queremos compartir contigo el futuro, queremos que seas nuestro socio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que hay que hacer es que en los propios pliegos, cuando se regulen los derechos de propiedad intelectual o industrial, sea una cosa equitativa y normal, ¿no? O sea, aceptable por parte de la empresa y no perder toda esa capacidad. Y al fin y al cabo, por naturaleza, la compra pública de innovación, cuando leemos las guías tanto de la Comisión como del Ministerio, la vocación es que esto luego lo podáis explotarlo en el exterior. Entonces, si pone la Administración restricciones en ese sentido, pues os está limitando la capacidad de explotarlo en otras regiones y en otros países. Por tanto, yo os animo a utilizar los procedimientos también de consulta preliminar al mercado porque siempre suele haber una pregunta en esta línea. Oye, ¿hasta qué punto estarías dispuesto a ceder tus derechos preexistentes o los derechos que vayas a desarrollar en el marco del contrato? Nosotros vamos a poner nuestros límites, nuestras líneas rojas y luego la administración con esas líneas rojas armará un expediente que contemple vuestras recomendaciones. Por tanto, para que veáis la importancia de la consulta preliminar al mercado, porque le vais a dar ideas para esa licitación, ¿vale? A ver, la práctica general a nivel internacional es que quien provee el desarrollo tiene el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación. En algunos casos lo que hace la administración es, oye, pues me cedes una licencia o en base a la explotación en otros mercados, pues me das un royalty de un porcentaje, etcétera. La mayoría de los casos que nos hemos encontrado en el mercado de compra pública de innovación tienen la vocación de que podáis explotar y exportar la solución a otros mercados. Y a colación de la pregunta de Octavio, la siguiente, es decir, ¿puede haber un conflicto de interés a la hora de salir al exterior, a cualquiera de los países que vimos antes en la presentación, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, el que fuera? Si yo tengo una compra pública innovadora que me ha permitido desarrollar ese proyecto de cadena de valor, en el caso del modelo de territorios inteligentes y ese efecto tractor, cuando llegue a esos países, ¿se va a poder considerar otra vez un proyecto de compra pública innovadora? ¿Va a haber algún tipo de limitante? Allí ya sería considerado una especie de producto terminado, en fin. Claro, lo bueno es que otro país se puede aprovechar del riesgo que ha asumido Canarias, por ejemplo, por licitar una solución innovadora y por tanto Perú puede decir, oye, pues ya se ha desarrollado ese producto innovador, ahora ya contrato de manera ordinaria ese producto que ya está desarrollado. Por tanto, en teoría, que ese es el juego al final de asumir el riesgo por parte de la administración y que otro luego pueda aprovecharse de ese resultado y ese riesgo que ha asumido esa administración con esa empresa. Habría que analizarlo, es decir, muchas veces que nos hemos encontrado en alguna situación que se ha desarrollado una compra pública precomercial en un ámbito concreto y en otra comunidad autónoma, pues en vez de una compra pública precomercial, pues se ha desarrollado una compra más cerquita del mercado, porque ya lo previo se ha desarrollado en esa otra administración. Por tanto, hay que analizar bien los TRLs y demás, pero no habría ningún tipo de conflicto de interés siempre que esa administración analice bien el estado de la técnica, cuál es la situación final de ese prototipo que se ha generado y si yo veo, yo si fuera un país de América Latina
que estuviera interesado en los resultados de ese producto, si ya veo que ese producto está comercializable, pues hagamos ya una licitación y lo compremos de manera Y ordinaria. añado Aquí tenemos una... añado un matiz más, si me permiten, para dar continuidad a esto que está diciendo. Vamos a suponer que nosotros queremos meter como parte de uno de esos socios a una empresa de carácter internacional. Por ejemplo, ahora nos están acompañando entidades de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Cartagena de Bolívar o el propio Centro de Ciencia Francisco José de Caldas en Colombia, ¿no? Si ellos quisieran participar del desarrollo del modelo siendo una entidad de ámbito internacional, que nos están siguiendo de hecho online, ¿podrían participar del desarrollo del modelo sin que haya ninguna limitación por parte de los gobiernos regionales o el gobierno español a la hora de desarrollar ese prototipo? O, lo pregunto al revés, ¿tendríamos alguna limitación a la hora de exportar el modelo en esos países? No, no hay ninguna limitación a la hora de exportar. Lo único que la clave está en lo que estaba comentando Adrián. Es decir, tenemos que ver el grado de innovación para saber si realmente estamos en una compra pública de innovación o no estamos en una compra pública de innovación. Pero, por supuesto, el acceso a los diferentes procedimientos dentro, no de España, sino dentro de la Unión Europea, todas las empresas internacionales pueden acceder Son directamente válidas. porque son licitaciones públicas y, por tanto, tienen las limitaciones de tener la solvencia suficiente para poder acceder a ello. Muestra de ello es que en la CPI española tímidamente están empezando a aparecer soluciones de diferentes puntos del mundo. Estamos hablando que nosotros hemos licitado o hemos acompañado, mejor dicho, a administraciones públicas en compra pública de innovación con soluciones japonesas, australianas, colombianas, brasileñas, de Sudáfrica, canadienses, sin ningún tipo de problema. La cuestión es que, por ejemplo, en la compra pública de innovación europea sí se ve mucho más impacto en empresas más internacionales, mucha más presencia internacional, pero no existe ninguna limitación. Había antes... La sesión de hoy tiene el foco en la internacionalización. ¿Podrían mencionar algún caso de éxito de ayuntamientos? ¿Qué tipo de retos? Bueno, si es que lo hay, que tampoco sé si hay casos de éxito. Sí. ¿Y en qué tipo de retos han utilizado la CPI como fórmula de contratación? Sí, pues muy buena pregunta, porque la CPI cada vez es más está extendida a diferentes niveles, no solo a nivel de comunidad autónoma, consejería, sino también a nivel de diputaciones, ayuntamientos. Es un instrumento bastante recurrente, sobre todo para resolver problemas muy de calado de la ciudadanía, pues temas de medio ambiente, temas de energía, temas de aguas, precisamente. Acabamos de finalizar y certificar de alguna manera un proyecto de compra pública de innovación en un ayuntamiento del norte en el que tenían ciertas problemáticas o ciertos consumos altos energéticos en iluminarias. Y había pues todo lo que es una contaminación biológica de fachadas en edificios públicos. Entonces no había una solución comercial que atacara, por un lado, cómo podemos reducir el coste de la iluminación más allá de cambiar una bombilla, y también cómo podemos mejorar la situación de nuestras fachadas, porque aparece musgo y es menos atractivo para el turismo. Lo pusieron encima de la mesa y empezaron a salir propuestas innovadoras de todo tipo. Entonces ahí se presentaron empresas que estaban acostumbradas a hacer innovación y otras que no, con soluciones innovadoras. Finalmente se desarrolló una solución innovadora que de alguna manera reducía el consumo en un 80% de sus costes de energía, de electricidad, y a su vez retrasaba el crecimiento de una bacteria en fachadas de una catedral. Entonces, el impacto ha sido muy relevante porque impacta en la ciudadanía, pero impacta también en el turismo. Entonces, bueno, pues ese tipo de ejemplos de proyectos de compra pública de innovación, sobre todo en ámbito de energía, turismo cada vez empieza a ser más relevante en compra pública de innovación en ámbito municipal. Precisamente yo el próximo lunes estoy en un ayuntamiento de una comunidad, en Comunidad Valenciana, de un proyecto que tiene calado de turismo.
y estamos viendo qué soluciones innovadoras podría haber en temas de turismo para atraer turismo y cómo podemos rehabilitar ciertas zonas y que sean atractivas para el turismo a la ciudad. Entonces, Otro ejemplo, polígonos industriales con las verticales de seguridad, emergencias y demás en un municipio sevillano de 30.000 habitantes. Se ha cerrado ahora mismo la justificación, del cual, bueno, pues yo he sido el director de la asistencia técnica y se ha cerrado satisfactoriamente y el Ministerio está encantado con la plataforma y todo el ecosistema que se ha creado sobre esa plataforma, que va a permitir además escalar. Ahora tienen 4 verticales, se va a querer hacer una segunda fase para en un futuro más o menos cercano tener 16 verticales sobre la plataforma de gestión de polígonos industriales inteligente. Que parece que si ponemos inteligente, eso es, indudablemente. Efectivamente. Indudablemente. Es más, muchos polígonos industriales se han puesto en contacto para decir, oye, ¿qué habéis desarrollado y cuáles han sido los resultados? Porque quiero lo mismo. Ya la pregunta que comentaba Alexis, pues ya ha pagado de alguna manera el riesgo este pequeño ayuntamiento que se pueda aprovechar otro. Y ahí las empresas le interesa porque van a sacar licitaciones para replicar el modelo. Por eso, bueno, pues que podamos exportar el negocio. Y también viendo un poco el perfil de entidades que estáis en este foro, tanto presencial como online, por ejemplo, empresas que estáis en el ámbito de la digitalización, temas de ciberseguridad, también es muy relevante porque muchos de los verticales y componentes de la CPI pues tocan esa parte. Entonces tenéis también mucho que decir los procedimientos de compra pública e innovación porque luego podéis subiros a un consorcio y de alguna manera por eso os invito a que en los procesos de consulta participéis. Porque aunque veis el reto que es muy amplio y vosotros solo atacáis a un vertical, a un componente en concreto, podéis ser un actor muy relevante y protagonista luego en la solución final, porque la gran empresa que integra servicios a lo mejor necesita esa pyme, esa startup, esa pequeña empresa mediana que tiene un algoritmo, que tiene una solución de digitalización que ya ha testado. Pues oye, tenéis mucho que decir porque os sumáis a un consorcio y podéis tener mayores probabilidades de éxito en ese consorcio en la licitación de CPI. Por tanto, animaros porque, y sobre todo en el ámbito municipal, es muy recurrente la compra pública e innovación en esos ámbitos. Hablando de innovación, obviamente hay unos riesgos y mi pregunta va por ahí, es decir, ¿cómo de flexible es la ley o cómo de flexibles son los pliegos cuando luego hay un cambio en el alcance, en los costes, cuando los partners no funcionan? Todo esto que está previsto en otro tipo de convocatorias que tienen décadas de recorrido, ¿cómo se controla dentro del ámbito de la compra pública innovadora? Es decir, si cambian los plazos a 3 años, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo no lo manejamos? Aquí el propio instrumento, bajo mi punto de vista y jurídico puro y duro, es más inteligente. Es decir, el caso que comenta es a través de subvenciones, ayudas, ley general de subvenciones, cambiamos alcance, no justifico adecuadamente esta factura, no me va, esto no funciona. La compra pública de innovación prevé el fracaso tecnológico. El fracaso tecnológico es innovación. Y no porque haya un fracaso tecnológico vamos a dejar de pagar. Es decir, la administración pública saca la licitación de compra pública de innovación, se ejecuta, se demuestra que ha habido un fracaso tecnológico por las circunstancias que sean, lógicamente tiene que ser que no se haya ejecutado por fracaso tecnológico. Recalco mucho que es fracaso tecnológico. Es decir, hemos llegado a un punto en el que no podemos seguir innovando, no podemos seguir avanzando. La tecnología o el entorno de proyecto no nos deja continuar de alguna manera, no por una dejadez de funciones. Hemos hecho todos nuestros paquetes de trabajo, hemos cumplido con nuestras tareas y no hemos llegado al resultado previsto. Mi pregunta iba también por ahí, es decir, ¿es posible un cambio en el alcance a mitad de proyecto cuando ya nos damos cuenta que vamos a un callejón sin salida? ¿Se puede modificar el objetivo final y cambiar los paquetes de trabajo? ¿Es esto posible? Ahí depende del procedimiento que tengamos. Es decir, una compra pública de tecnología innovadora no nos permitiría eso porque es una licitación al uso y lo único que se haría sería pagar lo acordado por la ejecución de ese proyecto y que, bueno, pues ha habido, desgraciadamente, un fracaso tecnológico. Si estamos hablando de una asociación para la innovación o estamos hablando de una compra pública precomercial, como va por fases,
y como ha comentado Adrián, que me ha gustado mucho esto de Operación Triunfo, me hace sentir ahí un poco más joven. Como va por fases, al final, la empresa que llega con fracaso tecnológico a una fase, se le paga por esa fase y el proyecto continúa. Con lo cual, si el pliego diseña algún mecanismo para que se pueda reconducir el paquete de trabajo, podría ser factible. Pero tiene que estar recogido en pliegos, no de manera ordinaria, ni modificaciones no previstas en el contrato conforme al 205 de la Ley de Contratos. Pero aunque no estuviera previsto, el fracaso tecnológico, si te lo certifican, podría dar paso a otra, Por supuesto, a otra, por supuesto. a otro De hecho, procedimiento basándose en este punto de partida, ¿no? no sería la primera vez que un fracaso tecnológico es el germen para empezar una licitación nueva, pero no una modificación de la primera. Una nueva licitación para decir, oye, hasta aquí hemos llegado, pero vemos que si a lo mejor bordeamos por aquí, podemos llegar a la solución del reto. Y de ahí Ok, es gracias. importante del principio que comentamos, la participación en las compras públicas Consultas. Sí. para poder delimitar y Eso es. No, al fin y al cabo en España también es un instrumento cada vez más cotidiano porque ahora se pregunta por todo, ya sea comprar ordenadores, ya lanzan en la plataforma de contrato del sector público, hay un espacio exclusivo de consultas primera mesa mercado, pero es que en innovación es tan relevante esa información porque estamos licitando algo que no existe. Entonces, ¿cómo poner unas solvencias? ¿Cómo poner unos criterios? ¿Cómo evaluar la mejor oferta? Se lo tenéis que dar vosotros. Y a partir de ahí, pues la mayoría de procesos de CPI han ido con una consulta previa antes para de alguna manera limitar ese tema y hacer una buena licitación con mayores garantías de éxito. Simplemente por puntualizar un tema en compra pública precomercial, que hemos visto que puede ser por fases con varios adjudicatarios, ahí lo que hace la administración al articularlo por fases es reducir el riesgo. Si yo veo que adjudico la primera fase de diseño de prototipo a 4 empresas y veo que los resultados no son los esperados, la administración puede cortar ahí el procedimiento, paga el desarrollo oportuno y adiós muy buenas, no pasa nada, ¿vale? Se justifica. Por eso se articula a través de diferentes fases. Las compras públicas precomerciales de CDTI van en esa línea, ¿vale? Creo que hay una pregunta online, ¿no? ¿Cómo encajan los modelos SAS en los CPI? Está buena, esto ya te dejo. No, el problema es que conozco a quien le hace la pregunta seguro. Pues los modelos SAS como tal, como depende de cada uno de los pliegos y además yo voy a intentar darles a ustedes una respuesta aterrizada, pero no es fácil. Cada pliego es soberano, como hemos dicho, y cada pliego va a establecer cómo puede encajar esa solución. Y acudir a una compra pública de innovación sin haber acudido a la consulta preliminar de mercado, donde hemos podido dar nosotros la posible solución para que se encamine, ¿no?, esa solución innovadora a dar resultado, nos minimiza el éxito en la consulta preliminar de mercado. ¿Cómo podría encajar la solución SAS? Pues si está prevista en el pliego que sea una de las posibles soluciones para desarrollar algo más, porque si no, no estaríamos hablando de innovación, para desarrollar algo más, habría que ver cómo está previsto en el pliego. Pero si no, como tal, no es innovación, no sería una compra pública de innovación. Claro. No sería la primera vez que en una consulta preliminar de mercado se lanza un reto y aparece una solución que da respuesta al reto. Pues desde ahí podemos acudir a un procedimiento ordinario de compra y desaparece la innovación. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Sí que puede ser, y en algún caso nos lo hemos encontrado, que oye, pues para una parte del reto que estamos atacando de innovación, oye, yo pongo a disposición la licencia de mi software, pero tengo que seguir dando, pues, hacer un algoritmo diferente, atacar otro vertical de mi software y ya estoy desarrollando una parte innovadora. Por tanto, habrá que ver en cada caso. Puede haber cintura, pero es cierto, de primeras, si es un software ya desarrollado y queremos explotarlo vía licencia, pues vayamos a un procedimiento ordinario de contrato del sector público. Eso es.
Muy bien, pues vamos finalizando la jornada por una cuestión de tiempo y porque además hay que tomar algunos aviones a Madrid. Eso es. No quiero acabar esta jornada sin dar las gracias a todas las personas que han asistido, a empezar por las personas que nos acompañan tanto en la sala como las personas que nos están acompañando online. Saben que estamos haciendo esta mesa de expertos en modalidad híbrida para dar un mayor alcance a todas las personas que están acompañándonos desde las distintas islas y a nivel internacional. La próxima mesa de trabajo será el 5 de octubre y ahí vamos a hablar de la aplicación práctica del modelo de territorios inteligentes, su posibilidad de escalabilidad a nivel nacional e internacional y el valor social aportado, con lo cual les quiero invitar ya desde hoy a poder asistir y participar. Como pueden ver, hay muchísimas posibilidades de impulsar sinergias, como ha explicado Octavio, Adrián y Luis durante todo el desarrollo. Les invito desde ya a los que no son miembros del clúster a que se sumen y, por supuesto, anticiparles que el 28 de octubre tendremos el segundo foro de territorios inteligentes, en las que habrán muchos y buenos expertos en la materia. Entre ellos repetirán los compañeros de Silo, que yo hoy nos han anticipado, que se van a sumar a esta iniciativa del clúster para ayudarnos a impulsar estos modelos de compra pública innovadora en el ámbito del modelo que hemos desarrollado de cadena de valor. Y permítame que acabe dando las gracias a COE, a Proesca y, por supuesto, al equipo directivo del clúster, que es el que está impulsando este tipo de iniciativas, creo que de gran valor añadido y a los que, por supuesto, sin su contribución esto no sería posible. Muchas gracias, buenas tardes. Les recuerdo a las personas que forman parte del clúster que, si lo desean, ahora hay una reunión con la directora general de Industria y que se pueden quedar si quieren a esa reunión. Muchas gracias, buenas tardes.